A través de la historia, el Reino Unido se ha convertido progresivamente en un compendio de historias folclóricas y leyendas ancestrales que le otorgaron una identidad bien definida. Todo ese folclore se fue transmitiendo por generaciones hasta que finalmente comenzó a documentarse por escrito hace unos cientos de años. Gales no es ninguna excepción. Este es uno de los 4 países que componen Reino Unido, ubicado al oeste junto a Inglaterra. A pesar de una extensión territorial reducida, es conocido por sus atractivos turísticos, de los que se desprenden una gran diversidad de paisajes, parques nacionales, castillos y leyendas de extrañas criaturas. Los anfípteros son criaturas legendarias y aladas, similares a los dragones, pero sin extremidades y de cuerpo serpentoide. La apariencia de estas es como la de una gran serpiente con alas, que pueden ser membranosas o recubiertas de plumas. El anfíptero o serpiente alada es una de las tantas criaturas misteriosas que aparecen en leyendas galesas y la protagonista de los siguientes documentos. En Flores de Navidad y Corona de Año Nuevo, obra publicada a mediados del siglo XIX, el autor cuenta que recordaba muy bien cómo una anciana galesa que cuidaba de él le aseguró a él y a otros niños que ciertamente existía una especie de serpiente alada con boca de fuego, habitando en lo alto de la ladera de Snowdon, la montaña más alta de Gales. Contaba que de sus ojos brotaban chispas, de su boca salían llamaradas, y su aliento era tan venenoso que todo ser vivo que alcanzara se corrompía y moría. Ella lo decía, y también lo creía, porque aseguró con las mejillas pálidas que una de estas criaturas se posó una vez en el marco de la ventana de la misma iglesia donde iba a rezar, y la vio con sus propios ojos. Los más audaces de la congregación habían cerrado todas las contraventanas, excepto las del marco donde el terrible monstruo hacía guardia, y entonces todos permanecieron temblando y en silencio, con tan solo el cristal entre ellos. Luego de esperar aterrados durante 4 largas horas, la gente salió sigilosamente por la puerta trasera de 2 en 2 y de 3 en 3, y arrastrándose por las zanjas y los setos, habían logrado llegar a casa sin despertar al dragón. Ahí, como afirmó la cuidadora Mary, permanecieron encerrados en la oscuridad hasta la mañana siguiente, cuando uno de los más valerosos, al acercarse sigilosamente a la iglesia, descubrió que el monstruo se había ido. El escritor galés Jonathan Seredic Davies, en Folclore del Oeste y Centro de Gales, de 1911, destaca el término local Weaver, que se traduciría como dragón o serpiente, y afirma que tradiciones sobre estas criaturas se extienden por diferentes regiones de Gales. Una historia muy notable de este tipo de criaturas es la conocida tradición de la aparición de un Weaver o serpiente voladora en las cercanías de Newcastle Emlyn, en el valle de Tavy. Este pequeño pueblo presume de un magnífico castillo antiguo, o al menos de las ruinas de uno, y fue en la cima de esta estructura donde una serpiente voladora o dragón se posó y descansó. Según algunas personas, esto ocurrió incluso en el siglo XVIII, durante un día de verano. La criatura voladora fue vista alrededor del mediodía, y como ese día había una feria en Newcastle Emlyn, la ciudad estaba abarrotada de gente. La repentina aparición de esta serpiente o dragón aterró a la gente, tanto a jóvenes como a mayores, y habían temido por sus vidas. La piel de la extraña criatura estaba cubierta por una sustancia o caparazón duro y pétreo, excepto en la parte del vientre. La criatura fue abatida más adelante por un soldado que, en un acto desesperado, le apuntó y le disparó a la parte vulnerable. En 1909, la folclorista galesa Mary Trevelyan publica Folclore y cuentos populares de Gales. En esta obra, la autora compartió historias de las extrañas criaturas conocidas como serpientes aladas que han sido avistadas a través de Gales durante siglos. Documentó que los avistamientos de estas criaturas se extienden incluso hasta una buena parte del siglo XIX. Las leyendas y tradiciones sobre dragones, grifos y diversos tipos de serpientes aladas eran populares entre la gente del pasado lejano, y los rastros de la creencia de que tales criaturas deambulaban en oscuras cavernas y áreas salvajes de Gales sobrevivieron al tiempo y existieron en cuentos populares de los siglos XVII, XVIII y XIX. Se podían ver serpientes aladas volando junto a las cascadas de Erwood, Resolven e Strathgimple. En la misma área,
una serpiente crestada con una cabeza de brillantes colores, frecuentaba los fértiles claros que rodeaban Innis y Gerwun, cerca de Aberdule. En el sur de Glamorgan, Lancarfan tenía fama de estar habitado por serpientes aladas y otros reptiles, así como por la parroquia de Saint Donates. Vinculada a todas las leyendas de dragones, grifos y serpientes con alas, persistía la creencia de que en barrancos solitarios, páramos y bosques, estas criaturas guardaban tesoros de oro y gemas, y que a veces transportaban sus mercancías por el aire a medianoche, cuando se descubrían sus antiguos escondites. En el siguiente informe, la autora narra importantes testimonios de pobladores galeses, los cuales habrían ocurrido durante el siglo XIX. Estos testimonios son parte de algunos de los avistamientos más modernos de estas misteriosas serpientes con alas y proveen una idea más aproximada sobre la apariencia real de estas criaturas. Trevelyan entrevistó a varios residentes ancianos que en su infancia recordaban haber visto a aquellas criaturas o que habían oído historias sobre estas a través de sus padres o abuelos. Algunos informantes contaron incluso haber abatido ejemplares de estas extrañas serpientes voladoras. Los bosques que rodean el castillo de Penlyn, en Glamorgan, tenían fama de ser frecuentados por serpientes aladas que aterraban a grandes y pequeños. Un anciano habitante de Penlyn, fallecido hacía unos años, contó que en su infancia las serpientes con alas eran descritas como muy hermosas. Cuando estaban en reposo, se las encontraba enroscadas y parecían estar cubiertas con todo tipo de joyas. Algunas tenían crestas que brillaban con todos los colores del arco iris. Cuando se las molestaba, planeaban rápidamente, brillando por todas partes hacia sus guaridas. Cuando se irritaban, volaban sobre las cabezas de las personas con unas alas brillantes desplegadas y a veces también con ojos que parecían las plumas de la cola de un pavo real. Dijo que esto no era un cuento inventado para asustar niños, sino una realidad. Su padre y su tío habían matado a algunas, porque eran consideradas tan malas para las aves de corral como lo eran los zorros. El anciano atribuyó la extinción de las serpientes aladas a que eran el terror de las granjas y gallineros. Una anciana, cuyos padres la habían llevado de pequeña a visitar Penmark Place, en Glamorgan, comentó que a menudo oía hablar de los estragos que las serpientes aladas causaban en aquel vecindario. Las describió de la misma manera que el hombre de Penlyn. Dijo que había un rey y una reina de estas serpientes con alas en los bosques de los alrededores de Viuper. Los ancianos de su infancia decían que dondequiera que se vieran serpientes aladas, seguramente había dinero enterrado o algo de valor cerca. Su abuelo le contó de un encuentro con una serpiente alada en un bosque cerca de Port Kerry Park, no lejos de Penmark. Él y su hermano se propusieron atrapar a una y esperaron todo el día a que la serpiente se alzara. Entonces le dispararon y la criatura cayó herida, solo para levantarse y atacar a su tío, golpeándolo en la cabeza con sus alas. Dijo que se desató una violenta pelea entre los hombres y la serpiente, a la que finalmente abatieron. Había visto su piel y plumas, pero tras la muerte de su abuelo la descartaron. Esas serpientes eran tan famosas como cualquier zorro en los corrales y cobertizos de los alrededores de Penmark. La anciana que relató estos encuentros con las serpientes murió a los 99 años y conservó el pleno uso de sus facultades hasta el final. Historias similares sobre serpientes aladas se contaban en los alrededores del bosque de Radnor y en varias áreas del norte de Gales. Todos coincidían en que esta serpiente era tan temida como los zorros y que su exterminio se debió a sus depredaciones en granjas y corrales. Estas extrañas criaturas galesas son excepcionales en la tradición británica sobre dragones por varias razones. No solo son aparentemente más pequeñas que la concepción habitual de un dragón, más gráciles y con rasgos únicos parecidos a los de las aves, sino que también se las consideraba como una especie numerosa y no como individuos solitarios. Tales características muestran a estas serpientes voladoras como criaturas mucho menos fabulosas que los dragones, para acercarse más a animales reales. En un principio, las serpientes aladas en Gales fueron descritas como criaturas muy grandes, con una piel dura o capaces de escupir fuego, cualidades que se asemejan más a las de un dragón tradicional. Sin embargo,
A medida que transcurría el tiempo, las fueron describiendo con una apariencia más lógica o racional, y sus cuerpos estaban recubiertos de plumas, lo que sugiere que en realidad podrían haberse tratado de algún tipo de ave. Las plumas de estas supuestas serpientes voladoras habrían sido de unos colores tan variados y vistosos que los testigos creían que los cuerpos de estas brillaban o que estaban recubiertos de joyas. La primera opción recae en alguna especie de ave silvestre o exótica, que aunque bien conocida, algunos pobladores de la época la habrían considerado como una criatura mítica, debido tal vez a cuestiones supersticiosas. Un ave que ha sido vinculada como posible responsable de algunos de estos avistamientos es el faisán, una especie que no es nativa, sino que ha sido introducida en Europa hace cientos de años como ave de caza. Solo los machos de esta ave poseen un plumaje colorido muy llamativo y puede volar, aunque por breves trayectos. Sin embargo, su apariencia o silueta difícilmente pueda asemejarse a una serpiente. Si bien los faisanes macho pueden ser agresivos, tampoco son aves que representen un peligro para las aves de corral, como ocurría con los hábitos depredadores de las serpientes aladas, a tal punto de ser comparadas con los zorros. Es muy intrigante el hecho de que estas serpientes voladoras emplumadas fueron abatidas hasta su extinción, según los informes, aproximadamente durante el siglo XIX, justamente debido a sus incursiones en los corrales. Este punto aleja la posibilidad de una especie conocida y existente hoy en día. El autor David Jones, en Un instinto para los dragones, hace mención de este mismo caso, declarando que en un tiempo tan tardío como mediados del siglo XIX, la gente que vivía en las cercanías del castillo de Penlyn, en Glamorgan, Gales, había reportado serpientes aladas. El autor también documenta que fueron reportadas en Penmark Place, y que serpientes aladas con plumas fueron descritas en la región del Valle de Deirnion en 1812. Los pobladores que afirmaron haberlas visto en aquellos días también dijeron que eran de colores brillantes y muy hermosas, pero debido a que atacaban aves de corral, fueron cazadas hasta la extinción. Existen dos posibles opciones para estas criaturas. Debido a la presencia de plumas y a una actitud agresiva y depredadora, podrían haberse tratado de alguna clase desconocida de ave de rapiña. Esta se habría tratado de una especie bastante inusual, porque esta clase de aves no suelen tener plumas tan coloridas. Otra de las opciones, aunque menos probable, es que las historias de estas serpientes voladoras se basaron en la existencia moderna de una especie de pequeño pterosaurio. El cuello largo y la cabeza elongada de estas criaturas pueden recordar más a una serpiente que a un ave, y muchas especies portaban crestas extrañas, como en las criaturas mencionadas. Y aunque es una idea bastante debatida hoy en día, algunos paleontólogos incluso han sugerido que ciertas especies de pterosaurios no solo tenían auténticas plumas, sino que habrían sido de colores muy vistosos. Resulta bastante curiosa una de las descripciones provistas de estas serpientes con alas en su término original, sparkling, que puede traducirse en este contexto como un ser que brilla, resplandece o emite chispas. Este término puede referirse simplemente a que las criaturas eran de colores llamativos, o que sus cuerpos eran capaces de emitir algún tipo de luminosidad o bioluminiscencia. Esta hipotética bioluminiscencia es una característica que ha sido mencionada en algunos avistamientos modernos de aparentes pterosaurios, un fenómeno en el que las criaturas han sido reportadas emitiendo destellos breves pero intensos de luz. No es improbable que los antiguos pobladores hayan asociado esta bioluminiscencia con criaturas que cargaban objetos brillantes como tesoros, con cuerpos que emitían fuego. ¿Qué clase de criaturas fueron realmente estas serpientes voladoras que han persistido en leyendas galesas durante tanto tiempo? Posiblemente a partir de antiguos avistamientos de estas criaturas se originaron algunas leyendas de dragones en Europa. Debido a que no se ha conservado o no se conoce ningún tipo de evidencia física de estas supuestas serpientes aladas, resultará casi imposible averiguar cuál fue realmente la criatura que estuvo detrás de estas extrañas historias. Lo que sí es posible es que esta misma clase de criaturas, cualquiera sea, tal vez ha estado siendo reportada ininterrumpidamente durante décadas, incluso hasta el día de hoy, solo que en otras partes del mundo.